Muy bien, mis amados hermanos. Isaías capítulo 5. Como tenemos el estudio del versículo 8 hasta el versículo 23, voy a entrar con la introducción, pero considerando algunas cosas del capítulo 5, del versículo 1 al 7, los que estuvieron y pudieron escuchar la predicación, esta Biblia se la debo a un buen amigo, un pastor en Antioquia, que me la envió. Está bonita, ¿cierto? Me la regaló y tiene una versión muy particular. Dice de la siguiente manera: ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Y hace 8 días dijimos que el amado es Dios y la viña era su pueblo. A su pueblo hermoseó, cuidó, le dio, como estudiamos en clase, lo bendijo con salud, con trabajo, con fertilidad a las mujeres. Ustedes saben que cuando una mujer no le es fácil tener hijos, pues en el Antiguo Testamento ellas decían como que Dios no me quiere mucho, pero siempre ha sido una lucha. De hecho, cada embarazo es un milagro de Dios. Si ustedes le preguntan a un médico, te va a decir que una mujer quede en embarazo es por un milagro. Una mujer joven, una mujer en estado de salud perfecta, en estado de ovulación idóneo, tiene solo el 20% de posibilidades de embarazo. O sea, las que están en embarazo han sido bendecidas por Dios. Y la Escritura dice que es bendito el fruto del vientre, y que aquel que atenta contra alguien que está en embarazo, así tenga un día de embarazo, es un asesinato. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Pero ¿saben qué es lo que esperaba nuestro Dios de su viña? Que dé mucho fruto. Sí, es toda una metáfora. Y nosotros hablamos y una hermana se acercó y me dijo: pastor, ¿no será muy peligroso decir que si dejamos de tomar, fornicar, adulterar, fumar, drogarnos, de hacer todo lo que el mundo hace, eso va a perjudicar a los hermanos en la iglesia? Miren, las buenas obras no salvan, mis queridos hermanos. Usted eso lo puede hacer con Cristo o sin Cristo. Con Cristo tiene un corazón nuevo, una mente renovada. Usted es añadido a la vid verdadera y va a tener mucho fruto. El fruto que espera la Escritura, que en toda la Escritura enseña que es el fruto del Espíritu Santo, se reduce a una sola palabra. ¿Ustedes saben cuál es esa palabra? Es una palabra que a nadie nos gusta. Muy bien, obediencia. Nuestra hermana Jenny está siendo entrenada en eso. Salió de ser hija, luego es esposa, luego es miembro de una iglesia. Ahora ella está siendo entrenada, y todo hijo de Dios está siendo entrenado en obediencia, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre estar firme, templado en lo que estoy. Es el fruto del Espíritu Santo. O sea, nadie puede decir yo tengo amor pero no tengo paciencia. Yo tengo amor, gozo y no tengo paz. ¿Por qué? Porque es un paquete completo. Pero la Biblia nos dice en el capítulo 5 algo que es muy triste. Desde el versículo 1 al versículo 7 nos dice que nuestro Dios cuidó su viña. Hizo todo lo necesario para que esa viña diera mucho fruto. Dice, de hecho, construyó lagares. ¿Ustedes saben qué es un lagar? Es como un granero, un almacén para guardar las uvas para poder usarlas. Y yo les dije hace 8 días que si el viñedo no da uvas, nada de lo que queda en ese viñedo sirve para nada. O sea, en otras palabras, si esa metáfora la traducimos a nuestra vida, es que si nosotros, voy a hacerles un ejemplo,
Dejamos de tomar, dejamos de alcoholizarnos, de ser adúlteros, fornicarios, mundanos, pero no tenemos el fruto del Espíritu Santo, no servimos para nada. Y la Biblia nos va a hablar que va a surgir en nosotros, si no damos el buen fruto, va a surgir, dice, uvas silvestres. ¿Qué es una uva silvestre? Pues es todo lo que menos espera el viñador. Porque si él puso buena semilla, una uva de alta calidad la hizo Dios, ¿qué espera? Cosechar una buena uva. Pero encuentra uvas silvestres. En la metáfora, las uvas silvestres van a ser descritas en los pasajes que vamos a encontrar a continuación, mis amados hermanos. Es algo que es muy interesante. Pero lo que yo quiero que nosotros notemos es algo muy importante que nosotros tenemos que evaluar en estos pasajes. Y es algo que del versículo 8 al versículo 23 encontramos 6 ay. La palabra, la letra A mayúscula y la Y de yuca. ¿Cómo se escucha? Ay. Ay. No, es en serio. Ay. Ay. ¿Sí? Pero es un ay. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque es una amarga cosecha. Yo no sé si usted es un negociante, pero los negociantes me van a entender. Usted le pintan pajaritos en un negocio y uno dice, en este negocio me va a ir bien. Este va a ser la parada. De acá para adelante, todo va a salir bien. Hay que pagar impuestos, hay que sacar papeles, hay que oficializar las cosas, hay que comprar. Y cuando usted le llega el producto, le llegan cosas que no valen un peso. ¿Cómo se siente? Ay, muy bien, exactamente. Ay. Amados hermanos, queridos hermanos, acá hay dos aspectos fundamentales. Entre los dos grupos de personas que hay en el mundo, que son los cristianos y los no cristianos, Dios, como buen padre, cuando sus hijos, su pueblo, que lo describí hace 8 días, no tiene fruta o no tiene el fruto del Espíritu Santo, tiene uvas agrias, lo va a disciplinar y lo va a castigar. Y yo me acuerdo que terminé la predicación pidiéndole al Señor que nosotros tengamos todo el deseo de agradar a Dios y corregir nuestras vidas. Pero yo no los culpo a ustedes, y creo que Isaías sentía lo mismo que yo. A veces uno siente que como que le entra por aquí y le sale por aquí, pero había una ruta de teflón. ¿Sí saben cuál es la ruta de teflón? La que no se le pega nada. ¿Han reflexionado si ustedes sus frutas o su fruto es producto de la obra del Espíritu Santo, producto de Dios, o son uvas agrias? Porque si ustedes están produciendo uvas agrias, o sea, ¿qué quiere decir? Que es una amarga cosecha, Dios nos va a disciplinar. Recuerden que hemos pasado por 5 versículos, que son el contexto del siguiente capítulo. Y apenas Dios está diciendo a su pueblo, miren, como todo padre, todo padre hace un ejercicio. Y los muchachos acá donde están, Juan David y Johan, ¿se desaparecieron? Muy bien, es que los extrañé. Todo padre que ama a su hijo, la Biblia dice que lo disciplina y lo azota. Todo padre que es permisivo, laxo, que quiere ser su amigo, odia a sus hijos porque lo está destruyendo. Un padre, miren, yo el otro día hablaba con Juan David y yo le decía, hijo, desde que tú tienes uso de razón,
que tú puedas notar, ¿desde qué hora me encuentras tú en la casa? Desde las 7 de la noche. Eso es lo normal. Y cuando después de esa hora salgo con mi esposa y con Juan David, porque ya Nicole no está, ya está casada. Y si no, no salgo. ¿Cuándo me he quedado fuera de mi casa? Nunca. ¿Por qué? Porque uno tiene que modelar lo que instruye. ¿Cuántas veces, Juan David, yo me he equivocado en mi educación con él y le he tenido que pedir perdón? Agachar la cabeza y decir me equivoqué. ¿Cuántas, Juan David? Muchas. Queridos hermanos, nuestro Dios advierte. Si nosotros no ponemos en orden nuestra vida, ay de vosotros. Y yo como pastor, yo les quiero decir lo mismo. Puede que usted no vea ahorita el caso de que lo que todo le va a pasar al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios escuchaba a Isaías como que, ¿será? No, eso no nos va a pasar a nosotros. Yo me estoy esforzando. Queridos hermanos, el esfuerzo no es suficiente. La obediencia tiene solo un camino. ¿Saben cuál es ese camino de la obediencia? El camino de la obediencia se expresa en las siguientes dos palabras. Sí, Señor. Si usted no dice sí, Señor, usted va a decir, Señor, pero es que el próximo domingo esto. O yo entendí, pero es que todavía no puedo. Uno empieza a justificar y todo lo que huele a justificación indica infidelidad, deslealtad, autonomía. Y lo vamos a tratar hoy. ¿Qué pasa si seguimos siendo rebeldes y no somos obedientes? ¡Ay! De vosotros. Y ese vosotros es para todos nosotros. Miren, queridos hermanos, nuestro Padre envió a su Hijo Jesucristo para modelarle cómo vivir la vida humana. Y la Biblia dice que Él no pecó. En el día del culto tú lo encontrabas congregado. Él fue celoso de la casa de su Padre. Él nunca llegó a negociar a la casa del templo. Cuando encontró negociantes, ¿qué hizo? Sacó un látigo y les dio. Él se sujetó a Poncio Pilatos. Él se sujetó a Caifás. Sin protestar, sin decir, es que a mí no me parece. Es que yo creo. Es que tantito y espérate que yo voy a enviar unos ángeles y vas a ver qué va a pasar. Él nos modeló la obediencia. Entonces no pueden decir ustedes que no se les está advirtiendo. Si mañana más tarde, porque a veces nosotros solo estamos viviendo las consecuencias de nuestro actuar, de ser como aquellos que tienen orejas de pescado. ¿Usted ha visto un pescado con orejas? Sí. Y ya obedeciste nada. Entonces, mis hermanos, el título de la predicación es "Ay de vosotros", pero yo quiero que como los que anotan van a hacer algo muy importante. Van a abrir comillas, luego van a poner un signo de admiración, luego van a poner la palabra "ay", van a cerrar el signo de admiración y van a poner comillas. Gramaticalmente eso tiene un significado. Y luego ponen "de vosotros". Ay de vosotros. ¿Por qué, pastor, está entre comillas y signos de admiración? Es más que un lamento, es una aflicción, es algo que le va a pasar al pueblo. Cuando usted va a su Biblia, ahí está ese "ay" en algún sentido resaltado. ¿Sí?
Comienza con un signo de admiración. ¿Y por qué yo quiero que nosotros lo entendamos? Miren lo que dice esta versión. Dice en el versículo 8. ¿Cómo dice en la suya? Ay, ¿sí o no? Acá dice, qué aflicción. Lo dice el profeta de Dios inspirado por Dios. Miren, cuando un padre castiga a su hijo, al padre le duele. Pero todo padre que ama a su hijo sabe que es necesario. Si yo dejo que mi hijo, ahora que tiene 16, 17, luego 18 o 20 años, llegue trasnochado, que esté en la calle, que no sería un buen padre. Yo tengo que estorbarle. Ustedes saben todos los peligros que hay en la calle. ¿A qué se expone? Nosotros somos del día y no de la noche. Y tenemos que valorar lo que encontramos en el hogar. Si él aprende a ser de la calle soltero, será de la calle casado. Entonces, ¿qué va a suceder con su matrimonio? ¿Qué va a suceder? Open the parch, divorcio, fracaso. Ninguna esposa se casa para estar sola. Y todos los que nos casamos con un propósito, ser una sola carne, glorificar a Dios y santificarnos. Todo padre que ama a su hijo, instruye y corrige a su hijo, y Dios lo va a hacer con su pueblo. Y miren, hasta que aprendamos obediencia. No funciona nuestro parecer. ¿Cómo es el título de la predicación? Ay de vosotros. No, pero es así. Ay de vosotros. O sea, ay de nosotros. Punto 1. Por su injusticia. Del versículo 8 al versículo 10 hay una gráfica. Hay una injusticia social. ¿Se acuerdan que yo les decía en la escuela dominical que Dios ha hecho ricos, ha hecho pobres y ha repartido las riquezas como Él ha querido? Eso es una cosa. Otra cosa es cuando las personas se aprovechan de las circunstancias para robar, hurtar y obtener mayor ganancia por sus trabajos, sus negociaciones o lo que sea. ¿En serio? ¿Alguna vez uno necesita un técnico tarde de la noche? O sea, el turno de 50 se convierte en el de 100. Y eso es un abuso y eso es corrupción. El otro día, el punto 1, por su injusticia. Ay de vosotros por su injusticia. Y yo le graficaba que desde el versículo 8 al versículo 10 va a graficar la corrupción y la injusticia. Alguien el otro día me dijo, ¿y cuánto cobras por este servicio? Yo le dije que me orientara, no sé, me dijo, consejo, depende del sapo, depende de la piedra. Y uno quedó así como, es un consejo mexicano, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si el pisco puede pagar, dale duro, piedra grande. Si el pisco o el sapo no tiene tanto, pues dale pasito. Y yo, ¿what? Pero, gracias. Yo por principio cobro lo mismo. ¿Por qué? Porque si no, eso es corrupción. Mi trabajo debe valer un estándar para todos y bendecir a todos por igual. Y si yo quiero tener un detalle para un hermano, para alguien, lo hago sin ningún problema. Pero debe nacer de mi corazón. ¿Qué dice la Escritura en Isaías 5, versículos 8 al 10? Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Han llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, de las muchas casas han de quedar asoladas sin morador las grandes y hermosas.
y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Lo voy a pasar a esta Biblia que he estado leyendo, el versículo 10. 4 hectáreas de viñedo no producirán ni 21 litros de vino, y 10 canastas de semilla solo darán una canasta de grano. Usted se imagina trabajar toda su vida y en un solo error perderlo todo. Por un error. Y después en el momento de la aflicción, Señor, ¿qué hice mal? Yo voy a la iglesia, yo leo, yo oro. Cuando te has preocupado por mucho tiempo de manifestar algo que se llama en el corazón codicia. Y la codicia no es muy fácil de evidenciarla. Uno la disfraza de aspiraciones, uno la disfraza de expectativa, de progreso, hasta se atreve a decirle que es bendición. Y a Dios le parece que eso es injusto, porque las personas que esperan ganar mucho no solamente explotan a los demás, se explotan a sí mismos, pervirtiendo el diseño de la vida, del hogar. La respuesta de Dios es proporcional y poética. Si tú estás tan codicioso de tener muchas casas, esas casas van a quedar desoladas. Y uno dice, ¿cómo así? Entonces no voy a tener esposa, no voy a tener hijos. Dice, no va a producir lo que tú esperas, porque uno, ¿para qué en ese tiempo se tenían muchas casas y muchos terrenos? Para sembrarlos y trabajarlos y para que produzca mucho. Nadie sacaría, vamos a hacer otro local más para no ganar. Pero el tema no es prosperar, el tema no es abrir un lugar más o comprar una casa más, el tema es cómo lo consigo, cómo lo hago. ¿Lo hago con corrupción? ¿Lo hago aprovechándome de la necesidad del otro? ¿Lo hago con violencia, con estafa, así como lo hizo Jezabel cuando tomó la viña de Nabot? ¿Se acuerdan? Acaz, ¿es cierto? Acab, muy bien. Acab, el marido de Jezabel, se antojó de esa viña porque estaba al lado de su tierra y dice, quiero, como yo antojarme de la casa del vecino. Y puedo decir, ay Señor, para que la iglesia sea más grande, dame la casa del vecino. Y Nabot le dijo, no, yo no te vendo nada, esa es mía, eso es mío. ¿Y qué hizo la mujer? Pero lo mandó a matar dentro de una mentira, dentro de una farsa. Y lo pusieron como justicia. Un ejemplo, es como si yo tuviera algo para vender y cuando yo lo voy a vender le digo, no hombre, mira, es que esto vale tanto. No te pierdas esa oportunidad, tiene todos estos beneficios y te lo vendí. Pero ¿por qué yo le puse tantas cosas? ¿Sí se han dado cuenta de entre el paisa y el nariñense que van a vender una vaca? Eso yo creo que el diácono Hamilton alguna vez me lo contó. Cuando el paisa empezó a ofrecer la vaca, el nariñense que era dueño de la vaca dijo, no, ya no la vendo. Es muy buena. Pero era la misma vaca tuerta, vieja y sin leche. Amados hermanos, todas las cosas están delante de Dios. Dios es el que juzga, Dios es el que bendice. Pero no olviden esto, también Dios te trae disciplina o te maldice. Si tú estás solo manifestando codicia, solo por enriquecerte más, sin tener contentamiento, sin tener tiempo para tu iglesia, para tu familia, para todos los deberes que tú tienes que hacer, Dios te lo va a quitar. El pueblo de Dios no lo escuchó. Ellos, miren, cuando Isaías empieza a predicar, el pueblo estaba en abundancia, en progreso, estaban como la espuma de la cerveza. ¿Sí han tomado cerveza, cierto? Bueno, como la espuma del champán, como el humo de cuando uno va a asar carne. Todo está así, viento en popa. Y las personas en ese momento, miren, lamentablemente no creen.
Ah, no. Algunos se sienten seguros en su trabajo porque no, yo soy buen trabajador. Quieren que le diga una cosa. Dios solamente una decisión ya fuera de tu trabajo. No importa qué tan bueno seas. Lo que haces, lo haces por codicia. Queridos hermanos, amados hermanos, Levíticos 25-23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Y yo les voy a decir algo, mis amados hermanos, no solamente la tierra, todo es de nuestro Dios. Y Dios repartió las riquezas. ¿Qué significa eso? Que a mí me dio una porción de esa riqueza para administrar, a cada uno de mis hermanos también. Y si yo tomo con engaños, con habilidades fraudulentas, de esa bendición que Dios le dio al otro, o con el ejercicio autoritativo de mi puesto, eso es corrupción y Dios lo está juzgando. Un pequeño ejemplo. Había un señor en un estado vecino que tenía todo el poder y se sentía seguro. Y Dios en un momento envió a otro señor también seguro, con más poder, y le quitó todo lo que tenía. Ahora está en rejas, sin dinero, y eso solo lo puede hacer Dios. Era un hombre que se sentía seguro porque tenía una nación bajo su dominio. Ustedes saben a quién me refiero. ¿Quieren más ilustraciones de estas? Van a seguir alimentando su codicia en vez de llenarnos del fruto del Espíritu Santo. Miren, queridos hermanos, no solamente es necesario dejar de pecar, sino dejar de pecar por las motivaciones correctas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando usted está dominado por el Espíritu Santo, usted ya no deja los excesos, ya sea con el alcohol, la comida, el dinero, lo que sea, pero lo hace por amor, por gozo, que tendría que ver con el contentamiento para con Dios, por tener paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. De hecho, el Estado de Israel estaba grabado con muchos impuestos. ¿Para qué? Para que ellos no sean ricos en sí mismos. Ellos grababan al templo, pero también grababan al Estado. Entre todos sus impuestos, cuidado con caerse, por favor, porque Dios dice, todo es mío. Y cuando yo tomo de manera fraudulenta, Dios es testigo de mi trabajo, de lo que yo estoy negociando, de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy invirtiendo. Del otro le estoy robando. No es que yo sea una lumbrera para hacer negocios, ni una lumbrera como trabajador. Y hay muchas personas que esperan la necesidad del otro para conseguir las cosas, como decía el iraquí, barato, barato, barato. Es en serio. Y el que compra barato, 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 vende caro, caro, caro. Es en serio. Yo quiero que comprendamos que todos los negocios están delante de Dios, nuestra vida está delante de Dios. Y Dios está denunciando eso. En vez de tener el fruto del Espíritu Santo, solo estaban manifestando sus uvas agrias. Codicia. ¿Ustedes saben qué es lo que hace la codicia en nuestro corazón? Que nos vuelve insaciables. Cuando tu cuenta tiene 5 millones, tú dices, uy, ya tengo plata. Cuando tienes 10, tengo plata. Pero tú no paras. Cuando tienes 100, tengo plata. Y algunos de los multimillonarios, que nunca me acuerdo el nombre, le preguntaron, ¿y cuánto más dinero tienes que tener? ¿Saben cuál fue la respuesta de él? Él murió riquísimo, pero su respuesta antes de morir, muchos años de morir, ya exitoso, dijo, un poquito más.
¿Y de quién será por todo lo que ha trabajado? Amados hermanos, ay de vosotros por las injusticias. Yo quiero recordarles que nosotros tenemos que ser justos en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, con nuestros empleadores, en nuestros negocios, con nuestros empleados, con nuestros servidores, con nuestros clientes, porque todo está delante del Señor. Amós capítulo 2 versículos 6 al 7. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Dios Padre asegura que va a castigar a sus hijos y es un acto de amor. Leo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre llegarán a la misma joven, profanando mi santo nombre. Miqueas capítulo 2 versículos 1 al 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Hay gente que se acuesta diciendo: ¿cómo me hago este negocio? ¿Cómo le quito a la mujer al otro? ¿Cómo? No, es en serio. ¿Cómo me quedo con lo del otro? Y pierden el sueño. ¿Cómo hago más dinero? La Escritura dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces dormir. Amén. Pues en el momento que me voy a acostar a dormir es dormir, no es vivir confiado, tiene razón. Pero estaba mi cabeza en que yo puedo dormir tranquilo. Miqueas dice: ay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llegan la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, las casas y las toman, oprimen al hombre y su casa, a la mujer y a su heredad. Queridos hermanos, nuestra vida está delante del Señor. Levíticos 25-23, la tierra no se venderá a perpetuidad. Bueno, esa ya la leí. Proverbios 22, versículos 22 y 23. No robes al pobre, porque es pobre. ¿Por qué no hay que robar al pobre? ¿Quién hizo al pobre pobre? No, es en serio. No, pero es que uno nace pobre. Hay personas que nacen ricas, no hicieron nada y tienen esta plata para esta vida y para 10 vidas más. Y no tendrían cómo gastárselo. Porque ser pobre no es malo, ni es una maldición. De hecho, Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Lázaro murió pobre y llegó al reino de Dios. Allá es lo que importa, nuestra heredad. No piensen que ser pobre es una maldición. Ay, es que tengo tantas. No. Miren, muchos de nosotros moriremos pobres, porque si Dios nos hace ricos, lo más probable es que nos desviemos de nuestro camino. Y convertimos en injusticia la justicia. Santiago capítulo 5 versículos 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata está enmohecido, y su moho testifica contra vosotros y devora todas vuestras carnes como fuego. ¿Saben? Esto es cuando la codicia llega, porque cuando tú eres codicioso te vuelves insaciable y no ves la necesidad de los demás. Tú das, ¿sabes qué? Das limosnas, porque atesoras tu dinero. Es muy fácil dar cuando tú tienes, y cuando no tienes, cuando estás ajustado, das de la misma manera. Sí se puede, porque uno da de lo que tiene. Queridos hermanos, amigos, ay de vosotros
por su depravación. Segundo punto. Primero es por nuestra injusticia. Toda nuestra vida, todas nuestras negociaciones, nuestras acciones están delante de ¿quién? De Dios. Aún las personas que hacen negocio con nosotros y nos roban, no dejarlos. Miren, es Dios el que bendice, Dios el que maldice. No nos quejemos. Eso es muy importante, confiar en el Señor. El Señor es nuestro defensor. Vamos a ojos cerrados. Confiemos en el Señor. Ahora, ¿por qué voy a hablar de la depravación? Vamos a leer los versículos 11 al 17. Capítulo 5 de Isaías dice: ay de los que se levantan por la mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta el vino, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, viruelas, tamboriles, flautas, vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Hace 8 días yo leí la escritura, que para el Señor es algo pecaminoso para los que andan no solamente embriagándose, sino en sus parrandas. Miren, queridos hermanos, celebrar el cumpleaños, el nacimiento de alguien, no es malo. Pero cuando esa celebración se convierte en una apertura para los excesos de cualquier tipo de licor, llámelo cerveza, vino, whisky, tequila, aguardiente, ron, porque acá por las culturas tenemos de todo. En mi país sería chicha de jora. No la chicha morada, chicha de jora. Ese es como el guarapo aquí colombiano. Es un frijolito que se fermenta y se hace y se queda buenísimo, pero para la carne de cabrito. Es muy rico. Pero ¿saben qué dice la Escritura, mis amados hermanos? Que en nuestra depravación nosotros no nos llenamos de Dios, nos llenamos del mundo. Leo la otra versión. Es que esta versión es tan bonita. Dice: qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol. ¿Sí se han dado cuenta que hay personas que se murió el vecino y se levantan corriendo porque saben que van a dar algo de tomar? Y cumplió años la vecina y salen corriendo para eso. Y cuando se dan cuenta no recibieron 1, sino 2 y 3 y están cerca de donde están repartiendo. Y él se cree valiente y fuerte. Pero acá, ¿qué dice? Ay, en esta versión dice: qué aflicción de los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y que pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira y arpa y pandereta. Miren, queridos hermanos, así celebra el mundo. Ay, es que si no, no la pasamos bueno. Es que para eso trabajo tanto. No necesitamos de esos excesos. Queridos hermanos, escuchen la voz del Señor. Eso no es diversión, es una puerta donde Satanás te ha lanzado una saeta. ¿Para qué? Para quemarte, para que tu fe arda, para que tú no pienses. Miren, cuando uno está en exceso de cualquier cosa, uno está intoxicado. Bebida, comida. Versículo 13: por tanto mi pueblo irá al destierro muy lejos, porque no me conoce, y la gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre, y la gente común morirá de sed. La tumba se relame de expectativa. Eso relamerse. Un muertico para mí. Todos los que hoy están, ay, es que estamos aburridos, vamos a tomar una fría. No sé si te pasa. Y luego de la 1 viene la 2, la 3, y de ahí no sabes parar. Y póngame música y cantemos. Ahí luego dice: no, la pasamos genial. Qué vergüenza.
porque así celebra el mundo, no celebran los hijos de Dios. La tumba se relame de expectativa y abre bien grande la boca. No voy a hacer esa gráfica. Los importantes y los humildes y la turba de borrachos, todos serán devorados. Hay personas que comienzan con una cerveza a las 12 del día y llega a las 3, las 4, las 5, las 6 y no pueden parar. Miren, y estamos hablando 800 años antes de la venida de Cristo. Eso no es diversión, eso es destrucción de un hogar, destrucción del cuerpo, destrucción de una iglesia, destrucción de nuestra fe. Y le está pasando no a los impíos, sino a los hijos de Dios. La humanidad será destruida y la gente derribada. Hasta los arrogantes bajarán la mirada con humildad. Pero viene el castigo, pero también viene la esperanza. Dice acá, pero el Señor de los ejércitos, nuestro Dios celestial, será exaltado por su justicia. Amados hermanos, no hay paz con impunidad. Señor, perdóname. Sí, yo te perdono. Pero si tú has tomado durante 20, 30 años, te vas a ganar una enfermedad. ¿Eso es justicia o no? Si tú has robado a muchas personas y te has enriquecido, Dios te quitará. Alguien vendrá y te engañará y te robará. Y tú cuando veas que te robaron, ay Señor, ay sí me acordé. No, yo no sé si a alguien le ha pasado, ¿no? A mí me pasó de niño muchas veces, me quedaba con la vuelta de mi mamá por alguna razón. Y después alguien me lo robaba. Y yo decía, ay, es que yo me quedé con la vuelta de mi mamá. Qué aflicción. Amados hermanos, la Biblia dice y denuncia que el hombre, su corazón está depravado. Romanos capítulo 1, versículo 21 adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, recuerden, esto es una clave para saber que estamos ofendiendo a Dios. Cuando usted va a hacer algo y necesita justificarlo, téngalo por seguro que el 90% está sobre la base del pecado. Lo bueno nunca se justifica. Lo bueno nunca se justifica. Uno llega a su ay, mi amor, te amo, ¿qué te pasó? Porque usted no lo hace siempre. Pero cuando usted siempre halaga a su esposa, la trata bien, hay reciprocidad. Al mal esposo se nota en las buenas acciones porque son escasas. Igual que al infiel y al desleal. Profesando ser sabios, hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Todas. Mire, todos los centros de tabernas, de discotecas, de todas esas cosas, ¿cómo terminan a las 2, 3 de la mañana? Todos deshonrando su cuerpo. Unos vomitando, unos arrastrándose, otros desnudándose, exhibiéndose, otros manoseándose, otros prostituyendo su cuerpo. Ese no es un lugar para cristianos. No lo es. Lo justifica como lo justificas. Si tú, miren, esta mañana escuché una expresión muy bonita. Si tú te entregas al pecado, es como cuando una gordita, así lo dijo el que decía eso, se sube a un tobogán. Para abajo y rápido. Gordita tal vez como yo, ¿no? Efesios 4, 17, 19. Esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo le escribe a la iglesia esto, miren, escúchenme con el corazón, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo, ¿y cómo? En la vanidad de su mente. Déjese instruir, déjese enseñar, deje de justificarse.
No tenga orejas de pescado, pídale a Dios escuchar su voz. La Biblia dice que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y a Jesús usted lo ve en estas palabras. Por eso las explicamos versículo a versículo, para que su vida cambie, para que venga la bendición, para que usted vuelva a Dios y Dios vuelva a usted. Repito, esto pues digo y requiero en el Señor, ya no anden. Andar significa vivir como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Saben qué significa eso? Andar en la oscuridad. Hace poco regalamos cosas de acá de la casa porque pensamos en que vamos a construir. Y en la noche, claro, yo estoy con la casa como antes la teníamos. Y alguien dejó, me acuerdo, una mesita atravesada o una silla atravesada y me pegué un canillazo por estar andando en la oscuridad. Así es la persona que tú le graficas, le dices, mire, y hasta que no le pase algo malo, hasta que no le hagan el paseo millonario, hasta que no le violen, hasta que no les asalten, hasta que no vengan y la maltraten, esa persona no va a reaccionar. Hay que ser muy necios en la vida. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, a los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sabe cómo se llama eso? El yo deseo y no lo veo malo. La mujer adúltera nunca ve mal. Ella ve los regalos de sus amantes, pero a todos les sonríe, a todos les dice, yo te quiero, yo te amo. Y hay mujeres que son especialistas. No dicen yo necesito, yo quiero, cómprame. Sino, papi, ¿cómo estás? Yo te escucho, cuéntame. La Biblia advierte mucho sobre la mujer que es así. Y obviamente hay hombres dispuestos a hacer todo eso. El deseo de nuestro corazón lo disfrazamos. Eso se llama depravación. Ay de vosotros por su depravación. La palabra depravación es muy fuerte. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, porque desechaste el conocimiento. Hay personas que tú les escribes, les lees esto, y el próximo viernes o sábado están en una cantina, exponiéndose a todo. Y llegan a la casa y dicen, gracias Dios. Y no entiendo cómo dicen gracias Dios, porque no les pasó mal alguno. Toda acción injusta pervierte la tierra. La depravación del corazón ciega el alma, porque está invirtiendo el orden de Dios. Miren, mis amados hermanos, todos los hay que estamos, ¿saben qué pecados hemos visto? El de codicia, no nombré el otro, el hedonismo. ¿Saben por qué hacemos todo lo que queremos y todo lo que deseamos? Johan, ¿por qué? Porque nos amamos nosotros mismos. No nos importa a Dios y no nos importa el prójimo. No le importa al otro el cónyuge que le espera, el padre que le espera, el hermano o la hermana que le espera. Le importa que solo la está pasando bien. De hecho, ni contesta. Hace la del mago. Nada por aquí, nada por allá. Codicia, hedonismo. ¿Y saben qué es lo que viene? El cinismo. No se siente mal. Ha cambiado. El cinismo, el cínico. El cínico, el que puede darte la cara y no hice nada malo. ¿De qué me vas a acusar? Bueno, si ustedes no me creen, tenemos que leer la escritura para que me crean un poquito. Es que son 11 páginas, eso es mucho. Dice aquí el versículo 20. ¿Qué aflicción en su Biblia dicen ay de vosotros? Para los que dicen que lo malo es bueno. Miren, no hay nada médico ni biológico que diga que nosotros necesitamos alcohol, drogas,
ir a exponernos. No existe. De hecho, la Biblia dice que el vino es como una bebida para alegrar el corazón o como medicina, pero que es malo emborracharse porque te contamina. Pero no es una necesidad intrínseca como el agua, como el pan, como la comida. Pero hay personas que tienen una necesidad, es que no he tomado hace 3 meses. Oiga, qué récord. Y el que nació cristiano que nunca ha tomado. El otro lo ve como un sacrificio. Es que las personas se vuelven cínicas. A lo malo lo quieren llamar bueno. Y no hice nada malo, ¿no? Sin contar todo el ambiente y todo lo que se vive en medio de blasfemias y escándalos. ¿Saben, mis amados hermanos, quien se vuelve cínico es arrastrado por el mismo Satanás a las puertas del infierno? Porque puede mentir al padre, a la madre, al cónyuge, a los hijos, y se puede mentir a sí mismo. Estoy bien con Dios. Entonces hemos hablado de pecados como la codicia, el hedonismo, el cinismo. Les voy a hablar de otro. La inversión moral. Llamar malo a lo bueno y a lo bueno malo. Eso, ¿sabe qué nos hace? Ser temerarios. Es como cuando uno dice, voy a 50, no pasa nada. Voy a 60, no pasa nada. Estoy a 120, no pasa nada. Y el carro sigue dando o la moto sigue dando. ¿Y uno qué está haciendo? Siendo un temerario, está exponiendo su vida. Ahora, la vida está delante de Dios. Sigo leyendo el versículo 20. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Qué oscuridad es la luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿Saben en qué termina? Versículo 21. Ay de vosotros, ay, para los que creen ser sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Su Biblia, la que están leyendo ustedes, dice aquí, versículo 21, ay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Es que llegué bien, no pasó nada. Finalmente, 2 pecados del versículo 21 y 22 manifiestan. ¿Saben cómo se llaman? Autonomía e injusticia. Leo, versículo 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Se los pongo de este tamaño. Hay muchas personas que prefieren estar con impíos, festejar con impíos y desechar papá, mamá, cónyuge, hijos. Así de sencillo. Ay de vosotros, punto 3, por su desprecio. Al final, cuando uno desprecia la palabra de Dios, ¿a quién está despreciando? La Biblia nos llama a estar unidos entre creyentes, a pesar que no somos perfectos y estamos luchando todos con el pecado y con el mismo crecimiento, de preferirnos unos a otros, de amarnos y perdonarnos unos a otros. Pero hay gente que dice, es que en la iglesia falta amor. Entonces están en sus núcleos particulares y personales practicando toda cosa de estos pecados: codicia, hedonismo, cinismo, inversión moral, autonomía, injusticia. Hay muchos grupos, queridos hermanos, de amigos que son para contarse todas sus aventuras y todas sus fechorías y todos sus engaños. Es que están invirtiendo la realidad, mis queridos hermanos. Llaman al mal bien
y al bien lo llaman mal. Yo he escuchado, es que estás siendo fanático. Ustedes llamarían fanático al Señor Jesús, a Pablo, a Pedro, a Juan, a hombres de Dios que te siguen el camino. En vez de decir, me tengo que corregir mi propia opinión. Queridos hermanos, el pecado vincula y arrastra activamente hasta llevarte a las mismas puertas del infierno, donde tú puedes normalizar todo tipo de acción. Desafían a Dios. Se creen sabios en su propia opinión. Queridos hermanos, la perspectiva bíblica reconoce aquí lo siguiente: que toda persona que está en eso está construyendo un ídolo. El yo. Tengo que avanzar mucho porque tengo muchas cosas acá, pero yo quiero que no se vayan sin estas palabras de la Biblia. Según de Timoteo 3, versículo 1 al 5, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, estoy leyendo de la traducción del lenguaje actual, la gente enfrentará muchas dificultades. Antes de que llegue el mundo, la gente va a enfrentar muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesadamente solo en ganar más y más dinero. Sacrificará a sus hijos, su esposa, su iglesia, todo. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán. Yo lo veo. Yo digo algo y a veces alguien se burla hasta de uno. No me creen. Dios me defienda. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actúan sin pensar en vez de obedecer a Dios. Solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demuestran todo lo contrario. ¿Saben cuál es el consejo de la Escritura? No te hagas amigos de esta clase de gente. Pero a algunos les fascina. Es mi mejor amigo, es mi mejor amiga, es mi compañero, es mi hermano, es mi cuñado, es mi tío, es mi abuelo, no sé. Aléjate de ellos. No convivas con ellos, no te sientes con ellos, no te dejes corromper de ellos, que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y yo soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. ¿Por qué el mundo ha escogido la noche? Tabernas, prostíbulos, discotecas, centros de vicio, centros de todo tipo de placer hedonista. Porque no quieren ser vistos. Y les digo, cerca de las universidades y centros de estudios hay lugares alquilados, todos forrados de negro, oscurecidos para... Alguien dijo que en la noche todos los gatos son pardos. Sí significa, sí saben, todos somos igual de pecadores. Queridos hermanos, ay de vosotros. Es el título de la predicación. Si desprecian a Dios. Hoy Dios como Padre está llamando a su corazón. Y yo les quiero recordar algo. Nuestro Señor Jesucristo es el portador de todos los ayes en la cruz del Calvario. Él, sin tomar, sin hacer, sin concebir en su mente o en su corazón ningún pecado,
Él fue a la cruz llevando nuestros pecados. Como dice Gálatas 3:13, en una sola palabra lo puede decir, Él se hizo maldición por nosotros. Porque la Biblia dice que toda persona que practica estas cosas es maldito y debe ser clavado en un madero. Él llevó todos nuestros ayes para que nosotros seamos libres de eso. No lo necesitamos. Usted no lo necesita, sus hijos no lo necesitan. Compréndanme. Todo lo contrario, ¿qué sí necesitamos? Estar injertados en la vid verdadera. Juan 15, versículo 1 al 5 dice, yo soy la vid verdadera. El que está injertado en Cristo llevará mucho fruto. Aquel que no está en Cristo es como un pámpano. Al final no tiene fruto. Es una persona simplemente moralista o religiosa moralista. No hace algunas cosas, pero se entrega a las otras que gustan o dice o entiende que no es malo. Y yo les quiero recordar, el único que nos va a juzgar es Cristo. Hoy yo les puedo terminar diciendo la predicación que necesitamos de la gracia de Dios, porque todos somos pecadores y todos estamos luchando de alguna manera en estos pecados. Y necesitamos profundamente que el Señor nos despoje del viejo hombre. Padres, ayuden a sus hijos. Instrúyalos, enséñalos, corríjalos por el amor de Dios y sean buen ejemplo para ellos. Hermanos, todos nosotros seamos luz al mundo, no oscuridad. Recordemos que nuestro Dios es soberano y su juicio nos alcanzará tarde o temprano. Y hoy clamamos misericordia. Pero pidámosle al Señor que nos ayude a ser obedientes, a ser humildes, a ser mansos. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Señor, Padre, ten misericordia una vez más de nosotros como iglesia. Debemos reconocer que todos luchamos con ese viejo hombre. Todos somos sabios en nuestra propia opinión. Todos somos tan orgullosos que no nos dejamos ayudar. Somos soberbios, altivos. Todos somos individualistas, hedonistas. Amamos nuestro propio parecer. Ayúdanos y ten misericordia una vez más de nosotros. Padre amado, te rogamos por nuestra iglesia, para que tú nos santifiques, para que tú nos des un espíritu recto, justo, santo, para que en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en medio de esta sociedad, Señor, seamos testimonio de tu obra. Derrama, Señor, una doble porción de tu misericordia, de tu gracia, aún más en nosotros, para tener contentamiento, para ser agradecidos, pero más que nada, para ser obedientes. Señor, venimos en el nombre de Jesús. Ten compasión de nosotros y tráenos, aunque sea con cuerdas de amor, y no nos dejes, no nos abandones, no escondas tu rostro de nosotros. Todo lo contrario, quita todo lo que estorbe en nuestra vida para poder glorificarte, para vivir justa y santamente. En Cristo Jesús. Amén.